Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, profesor de la Facultad de Medicina, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a abordar el tema del uso de la literatura en la educación en las universidades. Para ello contamos con tres invitadas. En primer lugar, Hilda Paredes Dávila. Ella es psicóloga con maestría en psicología por la UNAM y doctorante también en psicología. Y es profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad desde hace 28 años. Es responsable de la sala de lectura Libros del Centro Comunitario de la Facultad de Psicología, en donde conjuga docencia, investigación y trabajo con las comunidades para fomentar el bienestar infantil. Bienvenida, Hilda. Muchas gracias. Muy bien. También nos acompaña Kirarecet Barrera García. Ella es doctora en Psicología Educativa y del Desarrollo por la UNAM, es profesora titulara de la Facultad de Psicología de la misma universidad, a donde recientemente realizó cambio de adscripción del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Sus líneas de investigación son formación de conceptos y categorización, enseñanza a la psicología y comprensión metafórica. Bienvenida, Kira. Muchísimas gracias, Melchor, por la invitación y un saludo a tu auditorio. Gracias. Y por último, Lilian Álvarez Arellano, y es doctora en Filosofía de la Educación por la Universidad de Harvard, investigadora del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tutora y profesora en la maestría MADEMS de la UNAM, interesada en las relaciones entre literatura, filosofía y pedagogía. Bienvenida, Lilian. Muchas gracias, un gusto y un honor estar aquí, Melchor y compañeras de mesa. Pues la palabra literatura nos trae a la mente muchas cosas, ¿no? En medicina estamos muy acostumbrados a decir en los hospitales, la literatura dice cuando nos referimos a los artículos científicos médicos publicados. Pero el término es mucho más amplio. Pues yo les preguntaría, Hilda, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de literatura en la era moderna? ¿Y por qué es importante usarla en la educación en las universidades? Y es muy importante usarla. Cuando nos referimos a literatura, nos estamos refiriendo a lenguaje entendido como un proceso cognitivo. Tenemos el lenguaje oral y tenemos un lenguaje escrito. Cuando hablamos y estamos leyendo, estamos hablando de un lenguaje en lo que respecta a este lenguaje oral. Cuando estamos leyendo y escribiendo, estamos hablando de este lenguaje escrito. Entonces, cuando nos referimos a literatura, estamos haciendo referencia a estos procesos cognitivos del pensamiento en el que están involucrados todo lo que implica activación de conocimientos previos, comprensión lectora. Para fines de investigación siempre hemos hecho una distinción entre lo que es leer y escribir, pero son procesos que están interrelacionados. Cuando leemos algo que está escrito. Cuando escribimos, vamos leyendo lo que vamos escribiendo. Entonces, cuando nos referimos obviamente a literatura, pues nos estamos refiriendo a estos procesos que nuestros estudiantes están llevando a cabo. Y en la universidad y en la actualidad, nuestros estudiantes están leyendo y escribiendo mucho. Y hay distintas estructuras textuales. Una de estas es la que hace referencia comúnmente como literatura, este género narrativo, estos géneros que hablan más de una estética. Muy bien. Gracias, Hilda. Kira, ¿qué agregarías? Bueno, yo cuando tú decías que en medicina se refieren a la literatura como los artículos científicos, a mí literatura normalmente me lleva más hacia el área de lo que son la novela, la poética, la ciencia ficción, lo que es la no ficción. Pero también hay otro conjunto de literatura que es muy importante para las universidades, que tiene que ver con la filosofía de la ciencia, con historia de la ciencia y todos estos procesos que son sumamente importantes para nuestros estudiantes y para su formación. Entonces, no solamente podemos
hablar en la época moderna de un tipo de literatura, sino que creo que el término se ha empleado de tal forma que sí tenemos que ver un panorama muchísimo más amplio, viendo diferentes tópicos y diferentes aspectos de la literatura. Yo creo que hablar de literatura es tan vasto que no podemos decir esto es literatura, ¿no? Porque podemos encontrar literatura en ciencia, en lingüística, en poética, etcétera. Entonces es realmente un conjunto sumamente vasto de lo que podemos llamar literatura, ¿no? Gracias. Lilian, ¿qué más nos dirías? Yo lo restringiría al arte cuya materia prima son las palabras, como arte, así como hay un arte cuya materia prima es el color, ¿no? La pintura o el sonido, la música. Yo me quedaría con la idea de literatura como arte. Claro que hay muchísimos textos que vale la pena leer y que pueden llegar a estar escritos de manera artística, con valores estéticos. Y hasta muchos que no tienen ningún valor estético, vale la pena leerlos, pero para mí no serían literatura. Es un debate, no hay una horma, no hay una medida, no hay una fórmula para decir esto sí es literatura y esto no. Pero como lo entiendo yo por mi profesión, es ese arte cuya materia prima es el lenguaje. De manera más sencilla, las palabras puestas de distintas maneras para comunicar distintas ideas y sentimientos. Gracias, Lilian. Sí, en otro episodio del programa estuvimos comentando sobre las humanidades digitales, ¿no? Y cómo todo lo que existe ahora en versión digital, pues también la esencia del concepto del libro, por ejemplo, que es así como lo que viene a la mente de cualquier persona cuando hablamos de literatura, nos referimos como al papel, ¿no? Pero ahora lo digital amplía pues el escenario. Y por otra parte, pues Hilda, la literatura, ya ahorita comentaron algunas de las maneras de conceptualizarla, eh, pero también es una disciplina académica, ¿no? Es una carrera, hay escuelas, ¿Cómo, cómo ves la identidad de la literatura como área académica del conocimiento? Sé que es una pregunta muy amplia, pero si quisieras comentar algo sobre eso. Cada disciplina tiene su propio, le llamamos su propia alfabetización académica, ¿no? Entonces, no escribimos de igual forma los psicólogos que los pedagogos, que los abogados. Incluso tenemos un formato que nos rige esta escritura. En el caso de psicología, un formato establecido por la Asociación Americana de Psicología, que nos dice cómo tenemos que escribir y cómo esos textos que están escritos se presentan al lector. Entonces, cada disciplina, incluso yo diría, cada cultura, porque cuando hablamos de literatura, esto está muy ligado a las prácticas sociales de las comunidades. Hay comunidades que se leen estas historias de las personas que están realizando actividades. Hay comunidades que leen otro tipo de texto. Entonces, hablar de literatura es hablar en nuestra disciplina, en la universidad, de una determinada estructura que vamos utilizando. Sin embargo, lectura y escritura están ligadas a las prácticas sociales. Además, en estos procesos de lectura y escritura, pues interviene la comunidad. La comunidad entendida no como un espacio, sino como las relaciones que se dan entre las personas y permiten este aprendizaje. Desde las teorías sociales del aprendizaje permite este aprendizaje en colaboración, en comunidad. El aprendizaje no sucede en lo aislado. Entonces, okay. Muy bien, gracias. Pues, Kira, si un amigo te dijera, yo quiero estudiar literatura y dedicarme a eso el resto de mi vida, ¿cómo ves que le dirías? Que qué afortunado es. Porque yo creo que una cosa que a mí
particularmente me gusta de la universidad son las bibliotecas tan extensas que tenemos, que no nos restringen a solamente una área determinada de conocimiento, ¿no? Uno puede entrar a la biblioteca central y uno puede encontrar casi de cualquier disciplina, textos, los textos clásicos hasta los textos más recientes. Entonces, yo creo que cuando alguien habla de literatura, a mí se me vienen a la cabeza muchísimas cosas, creo que por mi formación, sobre conceptos, ¿no? Cómo vamos estructurando estos conceptos, cómo vamos compartiendo estos conceptos, no solamente a través de la comunicación, sino también a través de la lectura. Cuando escribimos algo, cómo podemos plasmar todas esas ideas que pueden parecernos a nosotros claras, pero que quizás en la interacción estas ideas no sean completamente claras cuando las escribimos, etc. Entonces, yo creo que literatura es, como lo decía hace un momento, un área tan vasta que pensar, por ejemplo, en un solo tipo de literatura sería muy restrictivo. Perfecto, Kira. Sí, es todo un tema. Pues, Liliana, algo brevemente que quisieras agregar a este punto. Sobre la literatura en la universidad. Bueno, en la universidad la literatura es un campo de estudio. Se estudian lenguas vivas y lenguas clásicas y lenguas indígenas. Hay varios sitios donde estudiar esas literaturas, la Facultad de Filosofía y Letras, la Escuela Nacional de Lenguas y Traductores, la Escuela para Extranjeros. Se hace investigación, se hace docencia y se hace difusión en literatura. Entonces tenemos muchas oportunidades de abordar ese corpus enorme que es la literatura de la humanidad, ¿verdad? Desde tiempos muy antiguos, las nuestras clásicas indígenas, las nuestras clásicas grecolatinas, las asiáticas, y como dice Kira, en las bibliotecas tenemos tesoros. Entonces, si una persona quiere estudiar letras, tiene muchas oportunidades de hacerlo. Si quiere leer literatura, tiene todas las bibliotecas a su disposición. Hay eventos, hay revistas, hay programas de televisión, hay programas de radio que están promoviendo continuamente el contacto con escritores, con textos importantes, con tradiciones importantes, con géneros. Y de lo que decía al principio, algo más, ya que me dices que qué más quiero agregar, bueno, distinguir entre lo que es la literatura y lo que dicen los bibliotecarios y los editores, su soporte, ya que la literatura puede ser oral o escrita, como bien decía Hilda. Sus soportes no es nada más el libro. El libro es un soporte privilegiado y que ha durado siglos porque ha mostrado sus bondades, pero hay muchas otras ahora a disposición, electrónicas, de inmersión, que la computadora nos puede leer los textos si no nos gusta leer o tenemos alguna dificultad para hacerlo, etc. Entonces, una cosa es el texto y otra cosa es su soporte. Muy bien, Lilian, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Es todo un tema, ¿no? Abordaremos en el siguiente bloque, pues, cómo podemos utilizarla en el proceso de enseñanza y aprendizaje. A continuación, vamos a escuchar a una docente sobre si considera que la literatura es un buen medio para el aprendizaje de los estudiantes en las diversas áreas del conocimiento. Siempre he creído que es muy importante que tengamos un acercamiento a las cuestiones literarias, al arte en general o a cualquier tipo de disciplina que nos puede estar aportando. Creo que sería muy excluyente hasta en ocasiones el pensar que no todo nos puede complementar y muchas veces una buena obra literaria nos puede dar una visión diferente para resolver un problema que podemos tener nosotros. Por ejemplo, tal vez en una cuestión muy práctica en el diseño a veces hay adaptaciones literarias audiovisuales, ¿no? A videoclips o a películas, etcétera. Pero creo que en general si estuviéramos muchísimo más abiertos a todo este tipo de expresiones que se pueden tener por parte de la humanidad, sería más sencillo encontrar soluciones desde una visión muy diferente de nuestras disciplinas para poder solucionar un problema que se nos presenta en el aula o incluso muchas veces ya en el campo profesional.
Considero que la literatura es un gran medio para que los estudiantes de cualquier área del conocimiento aprendan de una forma diferente, ya que al poder encontrarla de manera escrita o oral, podemos ofrecer diferentes formas de abordaje, análisis, reflexión y sobre todo de comprensión. Esto lo menciono por la experiencia que he podido obtener a lo largo de estos últimos años como profesora dentro de la carrera de cirujano dentista en la asignatura de análisis de la literatura científica, ya que los estudiantes tienen a través de esas horas de clase la posibilidad de integrarse a un análisis de lo escrito, es decir, lo que diversos autores e investigadores han llevado al papel y que nos ha permitido, porque me incluyo, aprender a través de su experiencia, de sus hallazgos y, ¿por qué no?, también de sus reflexiones. Considero que esta es una forma muy efectiva de aprender. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el uso de la literatura en las universidades. Cuando estudiamos nuestras respectivas carreras para ser profesionistas, utilizamos la literatura con frecuencia. Recuerdo en medicina, en la carrera de medicina, uno de mis autores favoritos obviamente es Sir Arthur Conan Doyle, que era médico, y todo el corpus de Sherlock Holmes que me marcó, hablando de los libros que lo marcan a uno desde niño, ¿no? Pero utilizábamos segmentos de algunas de estas obras para tratar de enseñar el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, o fragmentos de otras obras para tratar de entender la condición humana, ¿no?, tan importante en el caso, por ejemplo, de la medicina. Pues, ¿cómo ven, Kira? ¿Cómo podemos utilizar la literatura en su concepto amplio que ustedes han comentado para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, ahora sí que en las diferentes áreas del conocimiento? Porque no es lo mismo, como comentaba la doctora de odontología, que alguien que estudia teatro, cinematografía, arquitectura, ingeniería. ¿Y qué retos se enfrentan? Pues mira, un área que yo he abordado mucho en investigación tiene que ver precisamente con la enseñanza de la psicología. Y en esa parte lo que se ha visto es que los estudiantes tienen un conjunto de lo que llamamos concepciones erróneas, y esas concepciones erróneas, precisamente hace un momento que mencionabas lo del pensamiento crítico, lo que hacen es frenar el pensamiento crítico, no permiten adquirir ciertos conceptos que son científicos o necesarios para la disciplina, etc. Entonces, uno pensaría, bueno, pues cuando tienen una creencia errónea, pues lo más fácil es darles la literatura donde digan que esa creencia es errónea y los estudiantes cambiarán su aprendizaje, pero en realidad eso no ocurre. Ha habido investigaciones que lo que han mostrado es que cuando se les presentan los textos, los estudiantes siguen manteniendo esas ideas erróneas o falsas dentro de su concepción, y una forma en la que las han cambiado ha sido mediante algo que se llama textos de refutación. Entonces, lo que hacen es tomar una idea errónea, ¿no? Por ejemplo, los 5 primeros años de vida van a marcar la etapa adulta de una persona. Entonces, a partir de esa creencia errónea o falsa, lo que empiezan a hacer con los textos de refutación es mostrar toda la evidencia empírica que está en contra de eso. Y lo que se trata es de crear una disonancia cognitiva en el estudiante que le permita decir, ah, claro, pues sí, o sea, ¿qué relación tienen los 5 años con lo que haga una persona cuando tiene 20, cuando tiene 30? ¿Cuáles son los procesos de pensamiento, de desarrollo que están ahí? Y entonces la idea es, a partir de estos textos de refutación, en las diferentes áreas, realmente son un obstáculo para el aprendizaje de los estudiantes. Entonces creo que esa es una parte. Yo te hablo en este caso de los textos de refutación, pero habría otras cosas, por ejemplo, los estudios de caso, que también ayudan y que al alumno le llevarían años encontrar esas contingencias, pero que cuando un experto estructura estos textos,
le puede mostrar al alumno cuáles son las contingencias importantes y por qué eso es relevante. Entonces, esa sería como una parte. Gracias, Kira. Lilian. A ver, la literatura es un fin en sí mismo para los seres humanos porque nos muestra la condición humana, pero también puede ser un medio para la enseñanza en el sentido que dicen Kira, Hildia y tú, porque un texto bien escrito da algo que es imprescindible para el ser humano, que son los matices, las aproximaciones, las luces y sombras, la incertidumbre con respecto a nuestra propia experiencia. Si nos quedamos en nuestra propia experiencia, no pasa lo que dice Kira, que le dice disonancia cognitiva. No hay con qué contrastar. El ser humano, así sea Matusalén, tiene un tiempo muy limitado en la Tierra. Es muy poca su experiencia directa de las cosas. Ojalá aproveche toda la que tenga las oportunidades de experiencia directa, pero la literatura le da otra forma de experiencia con la cual contrastar, medir, aumentar, cuestionar su propia experiencia. Cada uno de nosotros nace en un lugar dado, en un tiempo dado, se educa en una lengua dada, en una familia dada. ¿Nos vamos a quedar en eso? La escuela nos da una oportunidad de ampliarnos, pero es también hasta cierto punto. La UNAM es la maravilla de la amplitud de miras y de perspectivas, pero también es limitado, porque vivimos en un mundo muy grande, muy complejo, que tiene muchos siglos y muchos recovecos. La literatura nos acerca a eso. Entonces, si queremos, por ejemplo, estudiar racismo, que es un tema del día, pues Nadine Gordimer o Rosario Castellanos nos pueden acercar de una manera muy importante, sin tener que ir a Sudáfrica hace 20 años, ni a Chiapas hace 40 o el día de hoy. Entonces, sí son los textos literarios, por la manera en que están escritas, que hacen que se transforme en experiencia lo que son palabras. Es casi un milagro que lo estudian las psicólogas, ¿no? ¿Cómo pasas de palabras que escuchas o que están ahí escritas en un papel todavía más seco a que sea una experiencia tuya? Pero eso sucede con la literatura y por eso su amplísimo poder educativo. Gracias, Lilian. Sí, recuerdo que una tía mía me decía, no leas tanto porque estás viviendo vidas de otras personas. Tú tienes que vivir tu vida propia, ¿verdad? Cuando era niño. Entiendo el mensaje, pero al mismo tiempo tienes toda la razón en lo que dices. Por eso es tan importante que todo el mundo leamos. Hilda, ¿qué agregarías a lo ya comentado? Bueno, coincidiría totalmente con Lilian, con Kira, con lo que tú señalas, Melchor. La universidad forma a nuestros estudiantes integralmente, no solamente para que sepan o para que sepan hacer, sino para que puedan convivir y ser. Entonces, la literatura favorece eso. ¿Qué podemos hacer o cómo promover esta literatura? Bueno, creo que es importante conocer a nuestros estudiantes, saber qué es lo que leen, saber qué es lo que les interesa. Yo a mis alumnos en la sala de lectura que trabajamos con niños, con docentes, con familias, les digo, entérense, por un lado, de qué es lo que los niños están en ese momento viviendo, cuáles son las caricaturas, los personajes, las series de televisión que están ahí implicadas, para que de eso mismo nos van a estar hablando los niños. Otra de las cosas que es importante, pues, es escucharlos, escuchar, y yo igual les comento a mis alumnos, permitir sorprenderse, asombrarse de lo que dicen las personas después de leer un texto, de cómo impacta, cómo modifica estos esquemas, estas creencias, estos sentimientos a través de los textos. Y bueno, sensibilizar a los docentes, porque muchas veces tenemos ideas erróneas de este texto no se los voy a dar a los alumnos porque puede ser un texto pesado, un texto que no les va a interesar, o este texto se los doy muy resumido porque esto les va a ayudar.
creo que es importante que como docentes, por un lado, tengamos altas expectativas de los alumnos y probemos cada uno de los textos que les estemos dando a nuestros estudiantes y además favorecer que esto que les estamos dando a nuestros estudiantes permita una transversalidad, es decir, que no solamente se quede en mi materia o para un tema en específico que estoy realizando, sino que pueda estar vinculado a los estudios, a semestres, a materias de semestres anteriores o de años, en el caso de algunas escuelas que están en nuestro bachillerato universitario, la preparatoria, que va por años, pero también en esta transversalidad entre las materias de este mismo semestre año. Eso sería lo que yo Sí. comentaría. Gracias, Hilda. Es que es todo un reto, ¿no? Ahorita, imagínense un profesor que les diga a sus estudiantes, pues léanse La Guerra y la Paz para la semana que entra y lo discutimos, ¿no? Y más en la época actual, donde hay esta tendencia a querer que todo sea digital y sucinto y compacto y poder leer solo capsulitas de las cosas, ¿no? Sí, ahorita cuando un estudiante ve un libro en papel de muchas páginas, híjole, a veces casi uno escucha cuando dicen, bueno, y esto es pura letra, no tiene ilustraciones ni monitos, pero en fin, hablando de la literatura en su más amplia expresión. Pues yo, ahorita, Kira, ¿cómo enfrentar el reto de la escasez de tiempo que tenemos en prácticamente todas las carreras y el desbalance tan enorme del contenido que tenemos que aprender para además montarle, entre comillas, el uso de cualquiera de las artes visuales o la literatura como un complemento de su formación profesional? ¿Algún comentario sobre este punto? Pues mira, acabas de mencionar un punto importante cuando hacías el comentario de que los alumnos se espantan cuando ven un texto grande, etcétera, y que todo lo quieren reducido. Yo creo que tenemos que hacer también un ejercicio muy fuerte con nuestros estudiantes de alfabetización de la información, ¿no? ¿Qué de eso es relevante? Que se cuestionen lo que están leyendo. Tenemos en México, yo creo, un problema muy grave que tiene que ver con la comprensión lectora. Entonces, eso es algo que es una habilidad que se va adquiriendo con la práctica, con la experiencia. Y si no acercamos a nuestros estudiantes a la lectura, pero a la verdadera lectura, creo que una de las cosas que, digamos, el Internet nos ha facilitado mucho el acceso a la información, pero nos ha relegado en otras cosas, ¿no? Es muy fácil ver a alguien que comparte noticias y que nunca leyeron el contenido del texto, sino simple y llanamente el eslogan y es lo que comparten. Entonces yo creo que tenemos que hacer un ejercicio fuerte de alfabetización de la información y crear ese pensamiento crítico se va a dar principalmente enseñándoles a los estudiantes que se cuestionen lo que leen, lo que ven, lo que escuchan. Creo que eso lo tenemos que hacer en todas las áreas, porque realmente lo que necesitamos es crear un conjunto de estudiantes que puedan ir más allá y que puedan trascender de lo que le puede presentar un texto. Y eso solamente se logra con pensamiento crítico. Gracias, Kira. Bueno, pues seguiremos tocando el tema en el siguiente bloque. A continuación vamos a pasar a una pausa. Los invitamos a contactarnos a través de los sitios virtuales que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de educación universitaria platicando sobre la literatura y la educación en las universidades. Entonces, la literatura, como ya comentamos, es algo amplísimo que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, conocer otras culturas, entender, como dijimos, al ser humano y sus misterios.
pero también tiene a veces una connotación medio elitista, ¿no? Como todos hemos oído ese comentario en las pláticas de café o de cóctel. ¿Cómo es posible que no hayas leído El infierno de Dante? ¿O cómo es posible que no hayas leído Don Quijote? Por poner un ejemplo de los... Y a veces esto genera esta sensación medio incómoda de que la literatura es solamente para una élite de la sociedad. Y yo creo que si quieren comentar algo sobre eso, ¿y qué pueden hacer las universidades para hacer que los docentes y los estudiantes abracemos la literatura como parte esencial de ser un profesionista en la era moderna? Lilian. Sí, la literatura puede y debe ser parte de la vida de toda persona. Es elitista desde el momento en que en nuestro país, en la canasta básica no alcanza para un libro, pero en nuestro país también, desde la época de Juárez, se pensó que todo muchacho, toda muchacha debían tener el privilegio de estudiar las artes y las ciencias, el deporte y las lenguas, las artes escénicas y todo lo que ofrece la Escuela Nacional Preparatoria a todos. Y ya luego el que quiere estudiar ingeniería, si quiere seguir leyendo literatura, tiene ahí un curso de literatura latinoamericana, por ejemplo, o puede ir al cine o puede ir al teatro ahí en esta maravilla que tenemos como que es la ciudad universitaria y otros campus de la UNAM que tienen esa misma vida cultural abierta a todos. Coincido con Kira en las bibliotecas. Fue un gran proyecto de los liberales del siglo XIX, poner bibliotecas por todos lados para salvar ese obstáculo elitista de la literatura. No me estoy refiriendo al esnobismo. Esnobismo puede haber en cualquier momento con respecto a lo que sea. Pero en nuestro país sí hay un grado de elitismo, porque todavía hay un gran analfabetismo. Hay muchos problemas de comprensión que ya se mencionaron aquí, pero sí hay maneras, y la universidad hace muchos proyectos al respecto, sus bibliotecas, sus ediciones buenas, bonitas y baratas, tiene locura de proyecto que es Universo de Letras, que forma formadores, mediadores, lectores, pequeños proyectos más modestos como el de Hilda o el mío, que en mi instituto hacemos estos libros con el corpus que estudiamos cada uno para niños y jóvenes, para los estudiantes de preparatoria, para los maestros. O sea, hay muchos caminos que el que quiera puede, cuando menos los que están en las universidades. No vamos a decir que toda persona en nuestro país tiene un acceso libre a la literatura, creo que desafortunadamente todavía no, pero hay muchos elementos para que se vaya logrando ese acceso que pueden tener todas las personas y deben tener, porque sí es algo que le va a aportar mucho a cada persona. Tener ese acceso le va a aportar mucho. Entonces, pues en la universidad tenemos muchas maneras de ir acercando a los alumnos, a los maestros, a los trabajadores. Vamos a fortalecerlas, pero hay muchos caminos ya. Gracias, Lilian. Pues, Hilda, ¿qué agregarías? ¿Qué podemos hacer en las universidades para cristalizar este sueño de que usemos la literatura docentes, estudiantes, toda la comunidad? Sí, Juan Domingo Argüelles, en su libro de ¿Qué leen los que no leen?, señala esta parte de que cuando nos referimos a que los mexicanos tienen que leer, nos referimos a un libro, pero no necesariamente la literatura está solamente contenida en un libro. Ya ahora Lilian nos mencionaba estos textos que desde su labor están llevando a cabo para los niños. Y tampoco, otra de las cosas que es importante es, tampoco hay un determinado texto para cada edad. A los alumnos les encanta leer, por ejemplo, los textos que yo les llevo a los niños o los textos que han hecho los chicos, las chicas que están en estos centros de tratamiento por haber tenido un conflicto con la ley. Entonces, es acercar la lectura
acercar los diversos tipos para promover una motivación intrínseca, este gusto por la lectura, este gusto por estar leyendo, por disfrutar esta lectura. Entonces, no solamente, como Kira lo decía, se refería a las bibliotecas, pero no solamente están las bibliotecas, están las salas de lectura. No solo se lee y se escribe en la universidad o en las escuelas, se lee y se escribe en la vida cotidiana. Entonces, favorecer esto en nuestros estudiantes. Gracias, Hilda. Pues, Kira, ¿qué agregarías a qué podemos hacer en las universidades para usar más la literatura en nuestra formación y como estrategia docente y de aprendizaje? Bueno, yo señalaría 3 cosas principalmente. La primera es que, aunque estamos hablando de la parte universitaria, yo sí quisiera regresarme a la educación básica, donde tenemos que enseñarles a los estudiantes, a los niños, ese amor por la literatura, por la que ellos escojan, porque ni siquiera es algo que nosotros tengamos que proponer. Cada quien puede encontrar un género, un texto sumamente atractivo, pero tenemos que incitarlos a eso. Y en el ámbito universitario yo pondría varias cosas. De repente entrar a una biblioteca o incluso hacer una búsqueda en internet puede llevar un cierto proceso de dificultad de yo quiero saber sobre un tema y me aparecen 20,000 cosas, cómo seleccionar de esas 20,000 la que yo necesito o la que me puede mostrar la importancia de lo que yo estoy haciendo. Entonces, creo que también una parte importante que podemos hacer dentro de la universidad es formar a nuestros estudiantes para que sepan seleccionar, buscar información, cómo ir viendo cuáles son las piezas que ellos necesitan para lo que buscan. Entonces, eso es muy importante. Y otra cosa que creo que ya había mencionado, pero que es también muy relevante, es poner énfasis en la comprensión lectora. Cuando uno no tiene una buena comprensión lectora, es muy difícil que uno encuentre amor por la literatura. ¿Por qué? Porque al final uno cierra el libro y es como si el libro no hubiera dicho nada, cuando en realidad nos ha hablado de 1000 formas. Pero eso depende de mi atención, mi concentración, mi memoria, una serie de procesos cognitivos que quizás no estamos utilizando del todo al momento de la lectura. Entonces, yo sí creo que la universidad está haciendo esfuerzos en la lectura, pero sí tenemos que poner un énfasis mayor en la comprensión lectora de nuestros estudiantes. Gracias, Kira. Sí, en otro programa que hablamos sobre literacidad, es que hay todo esto de lo que uno lee, las líneas, lo que uno lee entre líneas, que ahí va mucho de interpretar lo que el autor o autora quiso decir, y lo que está detrás de las líneas, que refleja también el contexto, el momento social, en época, pues por decirlo así, de guerra o en época de pandemia, la manera de leer literatura que abre sobre la peste, pues tiene una connotación muy distinta cuando coincide temporalmente con la vivencia que tenemos. Pues, Lilian, hace algunos años, bueno, ya bastantes años, me acuerdo que cuando empezó Internet más amplio, había un proyecto Gutenberg, que la idea era poner todos los libros para disposición de la humanidad en formato digital. En preparación para este programa chequé a ver el sitio del proyecto Gutenberg y vi que no ha crecido mucho, ¿no? ¿Cómo ves esta cuestión del reto de promocionar la literatura en el mundo digital moderno? Hay un problema técnico que salvan los libros, que es que cada institución tiene su plataforma, sus Entonces, por ejemplo, tenemos bibliotecas maravillosas que no son parte de la Gutenberg, que están haciendo también trabajo de hacer accesibles proyectos. Por ejemplo, pues nuestra Biblioteca Nacional, la Hemeroteca Nacional, tiene una cierta manera de presentar y de digitalizar y de permitir o no permitir acceso. Entonces los seres humanos nos complicamos mucho a veces la vida.
yo he visto textos maravillosos, códices, por ejemplo, que hace una, FAMSI se llama, una asociación en Estados Unidos que pone todos los códices mexicanos, los puede uno ver ahí que en ningún otro lado. O sea, hay muchos, pero no hay uno solo. O sea, la Biblioteca de Alejandría o la Torre de Babel, ya la hemos intentado los humanos y a la hora de la hora por nuestra naturaleza humana no nos ponemos de acuerdo y nos complicamos, pero todos esos esfuerzos están aportando mucho. Todos dicen que no desbancarán al libro. ¿Quién sabe? En nuestra vida seguramente no, pero en el futuro, quién sabe, a lo mejor va a haber cosas mejores, pero es tanto lo que hemos producido los humanos. Por ejemplo, en la Fonoteca Nacional, ¿no? Todos los textos orales que hay ahí, es un tesoro, es una maravilla. No da la vida de nadie para escuchar todo lo que hay ahí. Entonces, si no está todo lo que se ha producido en México o no está en la Gutenberg, todo lo que ha producido la humanidad, no importa, porque de todas formas nadie podría leer todo. Aprovechemos lo que hay, vayamos dando pasos firmes con conciencia de que hay que proteger y difundir ese patrimonio, pero yo no me abrumaría mucho si este año por la pandemia nada más subieron 5 páginas, esas 5 páginas seguramente serán maravillosas. Ya el ejercicio de escoger qué textos poner en esa biblioteca Gutenberg o cuáles mandaron a la luna con el Apolo, no sé qué, son ejercicios interesantes, pero no se quemó el resto de los textos ni desaparecieron porque ya no están digitalizados. Entonces, aprovechemos todo lo que hay, lo que esté a nuestro alcance. Ahorita fue una maravilla durante la pandemia. Yo no leía casi nada por internet porque yo soy cliente frecuente de bibliotecas especializadas, pero ahorita me la pasé en internet y encontré maravillas. Y no me asustaría yo en ese sentido. Gracias, Lilian. Pues qué bueno, sí, porque el optimismo es indispensable en esta época larguísima de pandemia que hemos vivido. Pues les agradezco mucho sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a un especialista sobre cómo contribuye la literatura en la formación de los futuros profesionistas de las diversas áreas del conocimiento. Sí, creo que la literatura puede ser de mucha utilidad para la formación de las chicas y los chicos en el presente. Desde luego hay que tomar algunos aspectos en cuenta, ¿no? Desafíos que tenemos en nuestro tiempo. Por un lado, pues la transformación en los hábitos de lectura, en las manifestaciones, en las producciones literarias mismas y la conformación de una sensibilidad diferente entre las diversas generaciones que conforman la población de la universidad. De tal suerte que quizá tenemos por un lado el desafío de, como docentes, dar con ejemplos actuales, vivos, que puedan resultar atractivos y cercanos a las y los chicos mucho más jóvenes. Al mismo tiempo también debemos de actualizar la sensibilidad de la que disponemos y quizá también reconocer que la producción literaria admite diversas manifestaciones en el presente, ¿no? No solamente el libro impreso, sino también el texto digital, obras, digamos, de literatura interactiva, donde se utilizan otros recursos multimedia, etc. Entonces, eso necesariamente nos invita a ampliar nuestros puntos de vista para lograr esta labor. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre la literatura y la educación en las universidades. Pues hay muchas cosas que se pueden hacer, pero se me ocurre que algo podría ser tener actividades de formación docente en las diferentes áreas del conocimiento, con grupos de diferentes áreas para converger en el uso de la literatura en la enseñanza y en el aprendizaje con nuestros estudiantes. Yo creo que parte del reto es generar el material, que como ya se dijo hay mucho, pero además del material en el cómo usarlo, ¿no? Que es también todo un reto. Pues en este último bloque les preguntaría, Hilda, algunas reflexiones finales o conclusiones después de todo lo que hemos dicho. Claro. Brindar una educación de calidad es uno de los objetivos
de sustentabilidad que están planeados para el 2030, perdón. ¿Qué implica esto? Pues esto implica que todas las personas tengan desarrollada esta competencia de lectura, de escritura, de matemáticas. Cuando leemos, ya lo mencionabas en el anterior segmento, no solamente estamos leyendo para español, en matemáticas leemos. Tener que comprender el texto de un problema matemático para poder identificar la pregunta, los datos numéricos, la información relevante o no relevante del problema y poder dar una solución, ahí está implicada este proceso de lectura, este proceso de comprensión lectora. Y a veces partimos de que nuestros estudiantes, por ser universitarios, ya no tienen problemas de comprensión lectora, siguen teniendo problemas, siguen presentándose alumnos que tienen dificultades de comprensión lectora y hay que apoyarlos. Hay que favorecer estos procesos también de escritura. No solamente no es un don el escribir, es un proceso que se puede desarrollar en nuestros estudiantes, partiendo de lo que decía en un inicio, que leer y escribir son procesos interrelacionados, que para fines de investigación los separamos, pero están interrelacionados. Entonces, es importante estar favoreciendo. Y creo que la responsabilidad no solamente debe de recaer en nosotros los docentes, hay que promover que los mismos estudiantes sean estos promotores de lectura con sus pares, con sus compañeros, en su comunidad, en las instituciones en las que están. Nos sorprende mucho todas las ideas, todas las inquietudes que tienen cuando escuchamos a los estudiantes con respecto a lo que se puede hacer, a lo que ellos leen, a lo que les interesa leer. Entonces, esta sería mi reflexión con respecto a este tema. Gracias, Hilda. Kira, ¿algunas reflexiones, conclusiones? Pues a mí hay dos cosas que considero que son relevantes para la formación universitaria. La primera tendría que ver con los docentes, de estar actualizados en nuestra disciplina, de revisar los diferentes textos. Una formación sólida para los docentes no solamente implica conocer ciertos libros de texto, etcétera, sino adentrarse a cómo se hace esa investigación, ver cuáles son las propuestas experimentales, etcétera. Eso permite transmitir de una forma diferente a los estudiantes. Cuando uno está inmerso en la disciplina y uno logra entender cuáles son esos bemoles acerca de un tema en particular, uno también puede transmitir esa pasión hacia los estudiantes. Entonces, creo que por un lado, la formación de los docentes es muy relevante para promover la lectura en los estudiantes. Y la segunda tiene que ver con una función primordial de la universidad, que es, nosotros no solamente formamos profesionales. O sea, un profesional no se forma por terminar una licenciatura, una ingeniería, etcétera. Nuestra formación tiene que continuar precisamente como profesionales a lo largo de toda la vida. Y una forma en la cual nosotros podemos ir desarrollándonos profesionalmente y personalmente es a través de la lectura. No solamente de la literatura en sentido estético, sino de la literatura en sentido amplio. Entonces, es necesario acercarnos a la literatura desde diferentes ángulos y desde diferentes aristas, ¿no? No desde esta perspectiva, como lo mencionabas en el bloque anterior, elitista, ¿no? Sino más bien como una perspectiva inclusiva, en la cual todo el mundo pueda participar de esos cúmulos de conocimiento que son de la humanidad realmente. Muy bien, gracias, Kira. Sí, el modelo de rol de los profesores en términos del uso de la literatura es fundamental, yo creo. Lilian. Bueno, yo creo que quisiera separar entre lo que se puede hacer con alumnos y con los maestros. Creo que sería muy fructífero que organizaras en la cual un curso para todos aquellos maestros que, independientemente de lo que sea su materia de trabajo, se sirvan de casos, de dilemas, de puntos de vista, de experiencias que no son los de los alumnos y que aprendieran a identificar de sus propias lecturas
y luego ir abriéndose a otras. ¿Qué textos podrían ser fundamentales? Porque un caso que se escribe en un párrafo jamás dará la dimensión humana, la cantidad de aristas que da el mismo párrafo de un texto literario. Y por parte de los alumnos, que sí creo que hay que ayudarlos a leer, y esa motivación intrínseca a la que habla Hilda, a cualquier edad, entre nosotros, las recomendaciones entre compañeros pesan mucho. Facilitar, por un lado, la comunicación sobre libros, sería darle un nuevo nivel a la convivencia, un nivel más rico, fomentar la comunicación de los alumnos sobre libros, que ellos mismos escriban en tweets o como quieran, ¿verdad? Sobre los libros. Y por otro lado, aprovechar las bibliotecas que hasta donde yo he visto se cierran en las vacaciones y no hay préstamo en las vacaciones. Si hubiera listas de libros que recomiendan maestros, alumnos, colegas, trabajadores, y los tuviera disponibles, del tipo que sean, a algunos les gustaría leer psicología, otros cuestiones de ciencia política, y que se los puedan llevar los 3, 4, 5 los alumnos de vacaciones y regresarlos cuando, digo, no les vamos a dar primeras ediciones ni incunables de la Biblioteca Nacional, pero sí ediciones que puedan disfrutar, que entre ellos se recomendaron, y que pueda haber conversación sobre libros, sobre las ideas, sobre los planteamientos, las posibilidades que hay en ese mundo, que son, en el sentido, ahora sí me adhiero a esa idea del sentido muy amplio de la literatura, ¿verdad? Porque tanto Darwin como Marx, como Ignacio Manuel Altamirano son literatura, y le pueden llegar a alguien en un momento, si un amigo, si un colega, si un par nos dice, mira, por aquí hay esto. Entonces, por un lado, propiciar esas conversaciones sobre literatura y hacer que circulen más nuestros libros, que en esos periodos largos de vacaciones se quedan ahí calladitos, encerraditos, empolvándose. Así es. Sí, porque una de las cosas que se dice de la literatura es que sí tiende a unirnos, ¿no? Independientemente de a qué se dedique uno, el área del conocimiento. Y hay veces que compartiendo literatura se forjan algunas de las amistades más fuertes que hay. Cuando hay ese... Edad de los alumnos. ¿El qué, perdón? Más a la edad que están los alumnos que tenemos. La UNAM tiene desde iniciación universitaria, desde secundaria hasta posgrado. Edad idónea para ser amigos. Y los que estamos ahí, trabajando ahí 35 años, también podemos hacer amistades de otro tipo con afinidades en los libros. Así es, sí, es todo un escenario fascinante de oportunidades como siempre. Yo decía, perdón, decía Jorge Luis Borges que siempre imaginaba él que el paraíso sería una especie de biblioteca. Pues ha sido fascinante escucharlas, les agradezco muchísimo sus comentarios y pues Hilda, un placer que nos acompañaras. Al contrario, muchas gracias por permitirme estar en el programa, por poder compartir con el público y sobre todo con Lilian y Kira. Muy bien. Kira, gracias por todo. Melchor, muchas gracias por la invitación. Realmente ha sido una tertulia muy amena. Lilian, gracias por estar aquí. Pues gracias a ti y a todo tu equipo y a TV UNAM. Qué bueno que le está dedicando un espacio constante a cuestiones de didáctica, de las disciplinas, de interdisciplinariedad entre profesores universitarios. Creo que es un gran proyecto. Así es que, pues, un honor haber participado en esto con todos ustedes. Muchas gracias, compañeras y equipo de Melchor. Muy bien, pues sí, ahora sí que, como se dice, el honor ha sido nuestro. Pues muchas gracias a las tres y quisiera terminar este episodio con una cita precisamente de Jorge Luis Borges, que dice, de todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo.
El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista, el teléfono es extensión de la voz, luego tenemos el arado y la espada, extensiones del brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos estaremos viendo en una próxima tertulia.